Esto de los zapatos es como las criaturas. Como están 9 meses, van a hacer. Te vas haciendo la idea que van a llegar. Hay una frase que el otro día Armando, todo lo del festival, encontramos que decía que la salud mental es la valentía. La cultura cura. La cultura cura si tú quieres, si te la aplicas. Porque, bueno, el poder, ¿no? Y todo esto es saber, ¿no? Si cuanto más sepas, más herramientas tienes para autogestionarte, ¿no? En el sentido de pues, las emociones, ¿no? Que es lo que más nos afecta y lo que nos destruye también. Bueno, la cultura és com un reflex de la societat i realment la societat és el que està més relacionat amb la salut mental perquè és l'entorn de la persona com a persona i llavors al ser un reflex d'aquesta societat doncs crec que depèn de com sigui aquesta cultura pot afectar positiva o negativament en la salut mental de les persones. Muchas de las obras que se presentan son originales y por lo tanto lo que buscan es conmover al espectador, transmitirle sentimientos y a lo mejor hasta cambiarle ciertas percepciones, cultura pura. In about half an hour this place is going to be full of people and I'm the only one going to be doing the show. I'm absolutely shitting it, or as you would say, mierda. La cultura emociona y es una posibilidad de expresar, de también conectar con la belleza, que creo que tiene mucho que ver con la salud mental, y poder nutrirse de lo de fuera y poder nutrir a la fuera con lo que uno lleva adentro. Así que en esta cosa bidireccional de la comunicación creo que es muy saludable.
actividades como esta, como la del teatro, como la de este festival, les da protagonismo a personas que tienen muchas cosas para decir de un modo nuevo, de un modo al que no estamos quizás acostumbrados a escuchar. Que nos iguala a todos de alguna manera, o sea que creo que es algo que está presente en todos y que por lo tanto nos pone en una misma condición. Pensamos que hay otros que son los locos, los que están encerrados, y por ahí somos nosotros también los locos. La palabra locura me remite a la invisibilidad. Me parece que hay algo que está invisibilizado y que queda velado por ese diagnóstico que algún día fue dado por algún profesional. Me dijeron, Marcel, el otro festival, artes escénicas y salud mental. Rosario, Argentina. ¿Querés venir? ¡Claro! ¿Cómo no? ¿Cómo no quiero venir? Home, o sigui, les arts escèniques, no? Per exemple, en aquest cas, una obra de teatre documental, estem sobre l'escenari verbalitzant i explicant el que ens han explicat persones que han passat per aquí. I ho diem, és verbatim, perquè diem paraula per paraula el que ens han dit.
Llavors és un altaveu, és una manera que nosaltres, cada cop que hi ha funció, ve gent a veure i està escoltant i sentint també, empatitzant amb les vivències d'altres joves. Llavors, hi ha una funció molt forta, que és el fet, primera, que se'n parli. Per tant, conscienciar-nos tots que això passa. I després, tenir la possibilitat d'empatitzar i llavors reflexionar, perquè l'obra, quan nosaltres la fem, sempre hi ha un col·loqui després. No volem només que el públic visqui el que viuen els personatges i se'n vagin a casa. Volem que visquin això, però llavors tinguin la possibilitat de reflexionar sobre el que s'ha dit i tinguin respostes de professionals o persones, testimonis. És a dir, que hi hagi un recolliment de tot el que s'ha sentit a la sala de teatre. Per tant, només ja amb això hi ha una funció i un vincle claríssim, crec que les arts escèniques és un canal superpositiu i superbo, sempre que es faci amb cura, amb respecte, assessorats, que això ho vam tenir, era una cosa que ens importava molt. Vull dir, va ser un procés molt llarg, perquè vam voler assessorar-nos molt, anar a poc, perquè si és un lloc on es fa com un altaveu d'aquesta temàtica, s'ha d'estudiar molt bé què sortirà d'aquestes entrevistes i que hi hagi especialistes després, o sigui, anar amb molta cura, molt de respecte. Para lo cual les vamos a pedir que durante el tiempo del concierto apaguemos los teléfonos. Si lo vamos a hacer ahora, así ya podemos comenzar. Tomamos un minutito y silenciamos los teléfonos. Silenciamos. Sí, silenciamos. Sí, bueno, silenciamos. Definitivament, perquè es creen uns vincles entre les persones del mateix grup, inclús amb altres grups també de teatre, que tu el que sents és que hi ha un vincle tan fort que pots comptar amb aquestes persones al 100%. Si tu pots confiar en una persona per fer una obra de teatre o per fer determinades situacions o determinades escenes, saps que pots confiar en aquestes persones a la vida real. Llavors, és un suport tant físic com mental molt fort.
tu vypovědi jako. Jenom se posuňte, jo, díky. We started with a lot of improvisation, with ambition to make a physical theater, which is based on our actors' stories, our actors' life experience, because from the very beginning we felt the ambition of the actors. They really want to express themselves, obviously. Every actor, no matter if she is mad or so-called not mad, every actor want to, maybe every person want to express, yeah. Las personas con trastorno mental, las compañías escénicas son una ayuda muy importante. Son espacios totalmente inversos, de intimidad compartida. Nadie te pregunta las voces cómo van, no. Si quieres explicarlo, explícalo. Si quieres, no hay problema. Pero van de otras cosas que tienen a lo mejor más que ver esto con la intimidad, con espacios de, digamos, yo lo llamo como hogares, ¿no? Donde te expones si quieres, si no, no quieres, donde son espacios pacíficos, tranquilos, que estás con el otro y poder estar de una manera muy natural. A toda radio. Esto era un ensayo, pero salió tan bien que quedó grabado. Hacer mucho ruido con lo que podáis, con las manos, con los pies. Probando, 1, 2, 3, probando. Yo creo que la cultura tiene todo que ver, ¿no? con poder expresar pues aquellas cosas que inquietan, cómo percibes el mundo, cómo te gustaría que fuera. Es una manera de poder abrirse y expresar qué tienes dentro, y a la vez también poder abrirse a otros mundos y poder aprender cosas nuevas. La cultura i la salut mental jo crec que té molt bona sintonia entre una cosa i l'altra, perquè a través de la cultura es pot expressar coses que a través del dia a dia de la salut mental no sortirien, no? En obres de teatre, bueno, gestos, mirades, a vegades sons, no? que transmeten coses que potser en el dia a dia no sortirien, i en aquestes escenes o en aquests moments d'art s'expressa tot allò que el cos té amagat, i jo crec que és una molt bona aposta juntar aquestes dues coses perquè pugui haver-hi aquesta explosió de moments i de riquesa cultural. Aviam, la cultura, no, evidentment, abarca com tots els àmbits de la nostra vida quotidiana i, evidentment, doncs, per això mateix també està molt relacionada amb el benestar personal o el benestar d'una societat, no? Vull dir que sí o sí la cultura és un vehicle per canalitzar, vull dir,
l'estar molt vinculada amb la vida quotidiana, evidentment, són dues coses que estan vinculades, no? I el fet de participar de la cultura, doncs, també és una manera de millorar el benestar personal, no? Es como decir, si alguien que tiene muy metido el estigma o el rechazo, la locura la verá, por ejemplo, como violencia. Para mí tiene que ver con las emociones intensas, con la fragilidad, casi con, te diría, con la verdad o con las no máscaras o con las relaciones más directas, más simples. Expresar mi rabia. Tocar me hace sentir vivo. Por lo tanto, entender la vida. Y a veces la palabra no es suficiente para expresar qué es lo que uno siente. Entonces es una manera de abrir diferentes canales de la percepción y poder acceder quizás a imágenes, a movimientos, a palabras que transmiten mucho más que la propia palabra. Tienen un significado especial que te conecta con tus emociones o con aquello que no estaba encontrando el camino para salir hacia afuera.
Abbiamo finito?